Hola. Hola, Leu. Hola, Chichita, Vicente. Hola, Luisa. ¿Cómo andamos? Bien. Hola, Cecilia. Hola, Olga. Hola Vicente, Estela. ¿qué tal? ¿Cómo estás, Hola, Belén? Muy bien. hola. Hola, Marisa. ¿Qué tal Leo? Bien, muy bien. Bueno, acá estamos, ¿eh? Oh, Sí. ¿Qué descubrimiento este Rosales? Tremendus. qué tremendo, ¿no? Ay, Sí, buenísimo. Estoy alucinada. muy bueno. Sí. Bueno, a Hola, ver. Ahí está buenas tardes. Silvia. Ahí está Estela. Ahí está. Tenemos una compañera nueva, Silvia. ¡Ja! Ah, Silvia bueno. Leló. Bueno, Bienvenida. Bienvenida. Hola, hola. ¿qué tal? Magdalena, y la conoce porque es de la misma comunidad, de la parroquia. ¿Qué tal, Silvia? Hola. Hola. Yo digo, mientras vamos esperando, ¿no es cierto? Ahí está entrando Hernán. Yo digo, está bueno, ¿no? El ver, a mí siempre me agarra cierta preocupación porque a veces o no poder transmitir, o porque ustedes se sientan perdidos, y yo digo que en realidad en la poesía, Silvia, digo como la primera vez que venís, en la poesía uno empieza con algo que a uno le gustó, Claro. uno empieza con un verso, y después es como un puzzle, ¿no? Como un rompecabezas, donde Sí. uno va armando su propio, sí, donde uno va armando su propia obra, ¿no? Es decir, su propia lectura, su propia apropiación. A algunos les interesa más la parte más histórica, a otros les gusta más la parte más, sí, literaria, o a otros les gusta más lo que le pasa a uno, o lo que le pasa al poeta. Pero bueno, con los pocos datos que vamos dando, y cada uno como que lo va anotando, bueno, y el compartir que vamos haciendo de vez en cuando, vamos armando este rompecabezas, ¿no? De adentro, que significa este misterio de la poesía, ¿no? Un poco a través de lo que nos pasa a nosotros, siempre es a través del texto, otro poco a través de lo que le pasa al mismo poeta y en su entorno. Y bueno, y después nos vamos dando cuenta, ¿no? Yo digo porque en general uno pasa por momentos en que se siente muy perdido o no entiende nada, o no siente nada. Y bueno, y es así. Eso pasa. ¿Quieren agregar algo a este punto? Y si no, por ejemplo, sí, Estela. Sí, no, ¿sabes qué? Para mí también la poesía, a veces necesito adentrarme un poco en la personalidad del autor. ¿Viste? Sobre todo cuando es una poesía más oscura o más complicada. Si es una poesía fácil, accesible, es fácil entenderla. Pero cuando uno va a un autor que es más oscuro, como los que hemos leído últimamente, a mí personalmente me ayuda mucho conocer un poco de su vida. Por ejemplo, como pasó con Hernández, bueno, que estuvo en la guerra, que pasó, los problemas, que estuvo preso, todo eso, siempre me ayuda a entender un poco más y adentrarme en la poesía.
Sí, es como cuando necesito ves una pintura, ¿verdad? O sea, Claro. necesitas conocer Yo necesito esa ayuda. del artista Sí. para entender Por un eso- poquito su pintura, porque si no, te quedas un poco como afuera, porque Ah, claro. me parece, Ajá. a mí siempre me dio que hay que conocer mucho al artista, mucho no, pero algo de su historia como para analizar un poco su pintura y poderla mirar mejor. Exacto. A mí me pasa lo mismo, ¿viste? Sí, Sí. Bueno, pero vieron que son como distintos planos que uno tiene, Sí. ¿no? Uno tiene el texto. Y el texto, encima, una cosa es el texto que uno lee una vez y cuando lo lee la segunda o la tercera vez, ¿no? Sí. Eso es verdad. Uno tiene también la Ah, vida del poeta. Y uno tiene también el propio interés y la propia apropiación y el propio sentimiento, ¿no? Y nos van pasando distintas cosas, ¿no? Lo que yo digo que está bueno poder reparar en qué plano uno está y qué es lo que va pasando, ¿no? Porque entonces a nosotros digo que nos toca, incluso con lo que ustedes después pueden investigar por propia voluntad y en internet, que siempre ahí está todo, basta ponerse un poquito, digo, y a buscar. Así que bueno, arranquemos. Pero no, yo quería decir para que Silvia, no, si usted sentís perdido es normal. Cecilia al principio decía, pero esto yo no entiendo nada, este hombre nata y si yo les repitiera las cosas que han dicho ustedes frente a algunos personajes, ¿no es cierto? O la misma Graciela, ¿viste? Que de pronto entra en unos intríngulis. Bueno, así cada uno de nosotros nos pasa eso, si lo expresemos o no. Así que es así. Así que bienvenido. ¿Puedo decir algo? Sí, sí. Yo le quiero agregar al punto que vos dijiste, en especial para Silvia, que recién empieza, que el curso, que lo lindo de este curso para mí es que vos das de todas las como prismas, pero cada uno puede tomar, o sea, eso que vos dijiste, como que yo me siento muy relajada de que tal vez nunca lo leí, por ejemplo. Alguno que nunca haya leído, yo lo exploro y entro y veo qué me dice y no tengo problema, como que cada uno realmente puede mirarlo como lo necesita, como le hace eco y que está todo bien. Para vos está todo bien y para los compañeros está todo bien. Y eso me encanta. Bárbaro, arrancamos. Valía como introducción. Yo digo que Rosales, venimos del encuentro pasado, ¿no? Fueron los 3 primeros capítulos de La Casa Encendida, con todo lo que pudimos ver la vez pasada, y con un poco de su vida, ¿no? Es decir, el Rosales que atraviesa la guerra. Rosales lo agarra la guerra, ¿no es cierto?, en el 36, dice, el alzamiento me pilló en Granada, hasta que me llamó Dionisio Ridruejo a Pamplona, es un amigo poeta, estuve prestando servicio militar en el frente por parte de los nacionales, ¿eh? Es decir, él era más cercano, digamos así, por convicción religiosa, sobre todo, pero no tanto por convicción política, a los nacionales. Hola Magdalena, bienvenida. Hola Vicente, hola a todos. Hola. Hola Magdalena. Y entonces, ¿no es cierto? Y él tiene esa anécdota fatal, ¿no? Pero también a la vez expresiva, que los poetas eran amigos antes de la guerra y más allá de la ideología, ¿no? Es decir, y él era amigo de Federico García Lorca, más allá de su convicción religiosa o de su convicción política. Y de hecho, la anécdota es que lo guarda a Federico en su casa pensando que como lo iba a poder proteger y no lo pudo proteger. Discúlpame, cuando sí. vos decís que estuvo luchando con los nacionales, son los franquistas. Claro,
Claro, claro, sí, son los franquistas, exacto. Que no estuvo justamente, estuvo luchando, pero no como Miguel Hernández, que estuvo luchando con los republicanos. Republicanos, claro. ¿No? Él era... y entonces, también lo que tenemos, así tan como marco, vieron en... este tema de la generación del 98, ¿no es cierto? Siempre ahí está Unamuno y Juan Ramón Jiménez, la generación del 27, ¿no es cierto? Que son los que se juntan a partir de ese congreso de Góngora, ¿no es cierto? Que estaban varios que ya vimos, y Vicente Alexandre y Dámaso Alonso son de la generación del 27. Y Luis Rosales de la generación del 36, ¿no? Es decir, que son los primeros poetas, ¿no es cierto?, después de la guerra, ¿no? Él dice que su primera influencia, ¿no es cierto?, yo recuerdo estas cosas, que su primera influencia lírica es estar participando con García Lorca, ¿no es cierto?, participaba de ese grupo de amigos de él, ¿no? Y es en su primer libro es en Segundo Abril, que es una poesía más lírica. Bueno, ahora, a mí lo que tenía ganas de compartir con ustedes, algunas pequeñas cosas sobre algunas pequeñas cosas que dice él sobre la poesía, sobre la generación de ellos, y después nos mandamos a compartir el capítulo 4. Dice en un pedacito, que después esta hoja, como la tengo pasada, que son fragmentos, después se los voy a pasar. El primer momento mío y de todos los componentes de mi generación está regido por lo que podemos llamar de una manera neta y clara una actitud discipular respecto de la generación del 27. Después, al buscar la conciencia de nuestro propio medio de expresión, comprendimos que independientemente del mundo maravilloso de calidad a que había llegado los del 27, existía el trasmundo estético del más allá, de lo ilimitado, y sobre todo lo humano. Este retorno a lo humano que tanto ha preocupado a nuestra generación y que posiblemente es nuestro rasgo coordinador y definidor. Vieron que, ¿no es cierto?, la generación del 27, con esta valorización que hace de Góngora, y bueno, es un poco también una valorización de la poesía pura, ¿no? Y sí, la poesía como medio de expresión, y como un medio de expresión así, donde la rima, la métrica y el modo tradicional y que empieza para los españoles con el Siglo de Oro, que ellos, por ejemplo, aprecian fuertemente el soneto, es decir, toda una apreciación de la forma. Y lo que está diciendo aquí Rosales es que, bueno, lo que nos dimos cuenta nosotros es que detrás de todo esto, que ciertamente no podemos desprendernos, detrás de todo esto está, o más allá de todo esto está la preocupación por lo humano. Y entonces en la generación que para ellos es por un lado religioso y por otro lado religioso trascendente y por otro lado social. Y entonces ahí está la división que tienen en los de la generación del 36, que son como arraigados o desarraigados, ¿no? Es decir, básicamente los desarraigados se los dice a los que, habiendo sufrido la guerra, son como expulsados por el franquismo, ¿no es cierto? Y tienen que emigrar la mayoría. Salvo Dámaso Alonso, salvo Vicente Alexandre, salvo la mayoría emigran. Y los arraigados son de alguna manera los que, siendo así como habiendo apoyado al franquismo, bueno, pueden continuar con su tarea literaria, y de hecho así Rosales, después de participar de una revista que es Cruz y Valla, se junta con otra revista que es y un grupo de gente del Escorial, donde
lo que él dice es, lo que nosotros hicimos en ese tiempo, primero, justamente dice por algún lado, que por haber en nuestro grupo, por haber participado de la guerra con los nacionales, es que podíamos hacer literatura. Y lo que hemos podido hacer es salvar la continuidad de la literatura española y de la literatura del siglo XX, porque nosotros rescatábamos a todos y nos animábamos a ser críticos, justamente porque no éramos sospechosos y no éramos exonerados. Dice por ahí Mayral, una mujer que tiene una introducción muy larga sobre Rosales. Si intentásemos trazar un perfil de esta generación, lo más apropiado posible, habríamos de reconocerlos como hombres arrojados, escindidos, tratando de arraigarse a una realidad afín a su conciencia vital artística. De este modo, todos ellos aunan ambos aspectos. Primero, el signo de esta escisión interior, que se expande hacia el exterior vital y artístico de muy diversas maneras. Por otro lado, la necesidad de arraigo, de comunión trascendente, ya sea comprometiéndose con Dios, con el colectivo, la política social o cualquier causa de raíz humanística. Y esta necesidad de ir al hueso y a la esencia, la que les eterniza el tiempo, les imbuye de un claro sentido de la temporalidad inmediata. Entonces, yo digo, hasta acá ven lo que trato de decir, que habiendo vivido la guerra, ¿no es cierto? Habiendo vivido la ruptura, habiendo vivido la ruptura de los poetas, ¿no es cierto?, entre los que eran republicanos y los que eran más franquistas, habiendo vivido toda esta fractura, bueno, ellos son poetas así como divididos, que sin embargo son desarraigados porque están como afuera de muchas cosas y fueron como expulsados de muchas cosas, y sin embargo los une no solamente el interés humanizador, sino que los une una necesidad de arraigar en una comunión trascendente, humana o religiosa. ¿Quieren decir algo? Sigo, un segundo más. Bueno, te escuchamos, interesante. Sigo un segundo más porque entonces ahora entro en la parte religiosa, lo que él entiende de la parte religiosa, sí. Dice el mismo Rosales: yo creo que toda poesía es esencialmente religiosa. En lo que tiene de poesía, el arranque mismo de la poesía es siempre una revelación del mundo. Y en toda revelación del mundo hay un acento religioso. Entonces, y en ese sentido digo que toda poesía es esencialmente, en la medida que es poesía, religiosa. Si no, no tiene uno en ella una auténtica revelación del mundo. Es muy bueno. Es lo que nosotros diríamos que toda poesía es espiritual, en la medida que es capaz de comunicar lo más hondo, las realidades más profundas que tiene el mundo, el hombre, sí mismo, y también Dios. Pero eso es religiosa en un sentido amplio. Sí. Luis Felipe Vivanco, que es otro del grupo de ellos, ¿no es cierto?, del grupo de la generación del 36 y que son religiosos, dice: la naturaleza del arte es esencialmente espiritual, requiere una expresión humanizada, vinculada a una teología estética. El artista, cada artista, vivo y creador, no rompe los límites, sino como suprema cuestión de la personalidad, los trasciende. Por eso nos da una visión concreta, no del infinito, sino más bien de la belleza y de la belleza ideal, pero a través de lo sensible, a través de la criatura limitada que se transforma en una criatura trascendida, que trasciende por la misma vivencia del arte, ¿no es cierto? Y entonces cita una frase de Dámaso Alonso que dice que si la poesía no es religiosa, no es poesía.
pero entendiendo a toda esta gente que hablan, que son gente religiosa con este sentido más amplio de la espiritualidad. Y dice Rosales, mi generación salvó la continuidad de la cultura española por encima de la guerra. Fuimos un grupo de 10 hombres escasos, un pequeño puñado de liberales que desde el Escorial y desde otros sitios, como habíamos hecho la guerra con los nacionales, no éramos sospechosos, pudimos homenajear a Vallejo, a Antonio Machado, en aquellos años difíciles. Y dos cositas más, ¿no? Ellos adhieren a una cosa que es este grupo, lo que sería la poesía total. ¿Vieron ese verso? Todo cabe dentro de la verdad. Bueno, sí. Podríamos decir, todo cabe también dentro de la poesía. Y esto, el fragmento que yo voy a leer es de José María Valverde, que es, nosotros la vez que viene seguimos con Dámaso Alonso y vemos un poco a José María Valverde y terminamos con los españoles. Pero digo, ellos hablan de la poesía total, ¿no? Y cuando describen qué es la poesía total, dicen esto. Poesía total y no poesía especialista, monográfica. Poesía que sin perder nada de las conquistas de la técnica poética y del prodigioso aguzamiento de las dimensiones particulares, de la sensibilidad y de la inteligencia, comience por arrancar del hombre entero, dando en su palabra entera, sin eliminar ni abstraer nada de lo contenido en su fluir real. Todo tiene que estar en su poesía, porque todo, de un modo u otro, entra y transparece en el lenguaje. Y la poesía es la plenitud enteriza y universalizada en el lenguaje. Entonces, nuestra riqueza de las horas negras, nuestra alegría de los días en que nos sentimos herederos de Dios, nuestro humor, nuestra agudeza, nuestra ceguera, nuestra ternura, nuestra hambre de salvación, nuestra necesidad de amor y compañía, así en la tierra como en el cielo. Todo ello tiene una legítima residencia en la poesía, pero no sumado, sino hecho uno, no acumulado al simple hilo de la ocurrencia subconsciente o del lenguaje engranaje lógico, sino unificado en la carne del poema, unidad específica de la poesía. Por eso dice que el poema, ¿no es cierto?, como objeto hecho de palabra, tiene una entidad propia, tiene una naturaleza temporal, es sonora, tiene música, es síntesis de música y de significado, es lenguaje narrativo y es sobre todo es lenguaje imaginativo. Y lo cita y termino a Machado cuando cuenta cómo, ¿se acuerdan cuando vimos en Machado el poema largo de los Álvaro González? ¿No es cierto? Cómo la tierra reclamaba el asesinato de los padres, ¿no es cierto? Y cómo los hijos que habían matado a su padre. Dice cómo él elaboró ese poema largo, ¿no? Que la misión del poeta era inventar nuevos poemas de lo eterno humano, historias animadas, que siendo suyas viviesen, no obstante, por sí mismas. Bueno, hasta acá lo que pude rescatar hoy de su manera de hacer poesía, ¿no? Que sí. Yo creo que con lo que leímos les pregunto, y así ya arrancamos con el capítulo 4. Con lo que leímos de las 3 primeras capítulos de La Casa Encendida, ¿se nota esto que está diciendo? Sí, sí, sí. ¿En qué? A mí me impresiona, perdón, a mí me impresiona mucho el hecho de esto de que toda poesía es religiosa. Y me estoy acordando de tu mini retiro del otro viernes, que yo justamente te había ponderado que te inspiraste en palabras de Rosales. Y yo pensaba, bueno, porque la palabra de un poeta también es palabra de Dios.
Así que por eso me pareció buenísimo que vos te inspiraras en el poeta. Sí, está bueno. ¿Y qué otra cosa de lo que les conté recién lo pueden relacionar con lo que vimos en la casa encendida? Yo creo que él habla mucho de lo humano, ¿no? De lo específicamente como que su generación habla del arraigo, de que volvieron como el arraigo a varias cosas, dijiste, ¿no? A Dios, a la tierra, a todo lo humano. Y no hay nada más humano ni más terreno que la casa, la familia, los hermanos, los padres, o sea, me parece que lo veo ahí. Okay. Es como todo un recorrido, en realidad es como un recorrido de su vida terrenal, ¿no? Es la casa olvidada, y recuperando todos sus afectos y sus vínculos y sus recuerdos, o sea, más arraigo no puede haber. Lo que quería preguntar es, un poquito, o si podías explicar un poco más, ¿por qué él dice que ellos salvaron la cultura española y que eran unos... Entiendo que eran los que podían continuar porque habían estado del lado de los nacionales, pero ¿no es un poco no fuerte? nos salvaron por estar al lado de los nacionales, sino que justamente porque ellos después se distancian con una instancia muy crítica. De hecho, como literatos, en el fin de los años 40, por los 50, hay como una ruptura con Franco fuerte. Pero más bien justamente lo que dice él es, a nosotros nos preocupaba, habiendo sido el siglo XX una efervescencia y una creatividad de literatura española enorme, que no cayera en el olvido. Es decir, que no cayera en el olvido toda la generación del 98, que no cayera en el olvido la generación del 27 y con su preocupación social. Es decir, que no hubiera olvido y ruptura, sino continuidad, ¿no? Claro. Como que ellos lo hicieron a eso, esa Y continuidad. además seguir escribiendo y seguir produciendo como podían dentro de la guerra, al final de la guerra. Creo que debe haber sido un gran esfuerzo para ellos en esos momentos tan terribles, seguir escribiendo y seguir produciendo en lo que podían. Creo que eso salvó, como dice, la cultura y la literatura española en esos años terribles. Claro. Yo creo que dentro del dolor que vivían en esos años, la creación de ellos era una voz de esperanza. Así mismo. Bueno. ¿Puedo Hay- decir algo de la pregunta que dijiste? Sí, En claro. En el capítulo 4 hay un párrafo, ahora que estamos justo, cuando hablan del dolor. Y eso orienta mucho a lo que estás explicando respecto de su perfil. Ok, perfecto. Porque el dolor une. Sí, Silvia, ¿qué querías decir? Pregunta, no, yo lo que leí yo, porque no tuve nada, pienso que lo que vos preguntabas, la parte de la espiritualidad, ¿no? Que tiene que ver con esto que le dijiste en la apertura, y lo de la casa encendida, que la casa encendida para mí lleva una espiritualidad, porque va llevando para adentro, ¿no? Claro que sí. Claro que Creo sí. que desde ahí se vincula eso. Claro que sí. Bueno, vamos entonces a arrancar con el cuarto, sí. Empiezo leyendo la primera parte los primeros versos. Y después dice, cuando escuchar el alma me retiro, a escuchar el alma me retiro. La muerte no interrumpe nada, y sin embargo no puede haber un día que alumbre el mundo entero al mismo tiempo. No hay un silencio que nos pueda enlutar la vida entera. No hay un amor total, no hay una memoria total, ni siquiera un recuerdo que pueda esperanzarnos y calentar en un instante todo el pecho. Se hizo la oscuridad cuando te fuiste, Juan. Se volvió a hacer la oscuridad cuando tú te has marchado, María.
y no he podido convivirlo juntos, ni en la memoria que nos queda, ni en la vida que pasa. Porque todo es ajeno entre sí mismo y nunca ha de volver, y nunca acaba, ni ahora siquiera. Mientras regreso hacia mi cuarto, llevando sobre mí cuanto tengo en la vida, mientras me siento humanamente solo, dividido, y avanzo al fin en el pasillo último, palpando en las paredes y en las puertas como el que busca entre la borra del bolsillo que nunca ha de encontrar. Yo digo que cuando escuchar el alma me retiro, él vieron que los primeros versos los saca de otros poetas, ¿no? Pertenece al soneto de tu muerte de un poeta, Diego de Silva y Mendoza, conde de Salinas, ¿no es cierto? Y esta invitación del poeta que va a su interioridad. Yo pienso que toda la poesía de Rosales está vestida de este tono, ¿no? De intimista. Es decir, fíjense si la opción, ¿no es cierto?, de Miguel Hernández fue el humanismo volcado al rescate social, y al rescate social para él desde la palabra. Bueno, frente a la fractura de su tiempo, y la opción del mismo Rosales, siendo de la misma generación, es buscar a través de la propia subjetividad la razón de la fractura y encontrar algún punto de salida, ¿no? Y allí adentro encuentra las más variadas y opuestas respuestas, ¿no? La muerte no interrumpe nada. Uno piensa, es raro esto que la muerte no interrumpe nada, ¿no? No puede haber un día que alumbre el mundo entero. Tampoco hay silencio que enlute toda la vida. Es como que va describiendo paradojas vitales, ¿no? Y termina esta introducción casi de un modo escéptico, ¿no? Ni siquiera un recuerdo que pueda esperanzarnos y calentar en un instante todo el pecho. Bueno, me parece que después cuando extraña, ¿no es cierto?, a quienes se fueron, ¿se acuerdan? Juan Panero, el hermano del poeta, cuando tú te has marchado, ¿no es cierto? Ahí revive el poeta sus duelos, ¿no? Dice, ahora a mí lo que me impresiona de esto es que los duelos, es decir, y las tristezas, no las puede juntar en una sola, sino que las tiene que vivir como sucesivamente, ¿no? Me pareció muy fuerte esta afirmación cuando dice, todo es ajeno entre sí mismo y nunca ha de volver. Como si, a la vez me pareció curioso y a la vez me pareció que tiene razón, porque nosotros también vivimos esa especie de fractura donde cada cosa la vivimos como única y no es tan fácil unirla. Así podemos imaginar también tantas vidas que caminan juntas, pero extrañas como líneas paralelas, ¿no? Que marchan juntas, pero sin tocar o compartir su misterio, ¿no? ¿Sabes, Vicente, que a mí me pasó algo extraño? Ajá. Cuando comencé a leer el cuarto capítulo, me llegaba algo de pesimismo, alternando con respiraciones positivas. Y cuando terminé de leer el cuarto capítulo, es como que entre el principio y el fin hay una contradicción en toda la trayectoria, porque de pronto, ahora que estamos juntos, vamos a charlar. Esos títulos del final es como que lo que está diciendo en los primeros versos se contradicen con el final cuando alcanza la plenitud y finalmente cuando se enciende la casa. Ahora, Magdalena, escúchame una cosa.
La poesía no la podemos mirar desde como un esquema lógico, ¿no es cierto? Ojo con la búsqueda de la lógica en poesía, porque yo digo que así, a mí las cosas que me maravilla de la poesía es encontrar en Fervor de Buenos Aires como en un mismo verso, Borges pone cosas tan contradictorias. Es decir, lo paradójico, y por eso es que lo que decíamos antes, que todo cabe en la poesía, lo paradójico tiene unión. Lo que pasa es que sigue siendo paradójico y son a veces como cosas que tienen su divergencia, pero están unidas y están unidos en el texto y están unidos en la vida. ¿Entendés? Como que... Están unidas en su recorrido dentro de la casa. Sí, sí, sí. Muy bien. Bien. ¿Quién quiere seguir leyendo? Y muy claramente, ¿no es cierto? Bueno, está ese pedacito que él regresa a su cuarto, ¿no? Y siente que tiene que retomar su vida, ¿no? Y palpa en su vida su propia soledad, ¿no? Alguien que pueda leer y sé muy clara y triste bien, hasta... Dale. ¿Puedo? No, acá Hernán, que levantó la mano, después leo. Dale, lee, Hernán. Y sé muy clara y tristemente. Estás mutado. Estás mutado. Sí. Pero recién le estás hablando, pero estás mutado. Yo me río porque... No, Bueno, no, Leo, no. dale. Ahora, Hernán, dale. Ahora sí. Pero tampoco te escuchamos. Estás sin sonido. Algo te pasa, hombre. ¡Ja! Estás sin... No te escuchamos. Dale. Habría que escribirle. A ver, Leo. Sí, cómo no. Seguí leyendo y después la siguiente lo lee Hernán cuando tenga el sonido. Bueno, y sé muy clara y tristemente bien que hay personas que viven como teniendo invitado a su corazón y lo sientan, escogiendo su puesto en la cabecera de la mesa, para poder colmarlo de atenciones, porque lo viven como quieren vivirlo y lo disfrutan, y lo tienen tranquilo y festejado, y le sirven el vino cuando quieren. Pero yo sé muy bien, muy tristemente bien, que no tengo invitados, que me voy convocando y reuniendo a mí mismo en partes dolorosas que no conviven juntas, que nunca pueden completar su unidad, que nunca podrán ser, que nunca podré ser, sino tan solo un hombre sucesivo que se escribe con sombras. He llegado al final de la casa, donde están en la cocina y el baño, y ahora me siento en el pasillo, igual que si estuviera circulando en mi propio sistema arterial, y me rodea la sombra, como si fuera sangre, y me pesa en los hombros la estrechez de la tierra, comprimiendo mis brazos contra el cuerpo, y me recorre en un estremecimiento genital, porque cerca de mí, crepitante y morena, ¿no estoy oyendo algo como una voz que arde? Como un desprendimiento de tierra que se agrieta, que se empieza a agrietar, en una voz en la que vibra esa tristeza que tú tienes, esa tristeza humana, en que se está viviendo aún a Cristo mismo, esa tristeza que es más antigua que la carne, esa tristeza que está latiendo ahora en esa habitación donde los libros caminan y caminan y caminan. Ok, Y aún... hasta ahí, Leo.
Muchas gracias. A mí me gusta mucho, ¿no?, esta imagen que dice, algunos parece que viven, como dice, hay personas que viven como teniendo invitado a su corazón. Me parece fabulosa la manera de expresarlo. Igual, no sé si lo que él quiere decir es lo que yo siento, no lo sé, pero sí me parece, porque él lo describe, ¿no? Y dice que, no, que como si lo cuidan a su corazón y son capaces de cuidarse bien a sí mismos y disfrutan y viven, ¿no es cierto? Y él, pareciera como lo dice con cierta nostalgia, ¿no? O si existe la sana envidia, ¿no? Porque él más bien se ve afuera de esa fiesta, ¿no? Es decir, dice él más bien que no tiene invitados y que se ve dividido en partes dolorosas que no conviven juntas y que nunca pueden completar su unidad. A mí me parece muy interesante descubrir la capacidad de conectarse con las distintas partes de su ser y con su propia desunión. Hay que tener coraje para conectarse con la propia desunión, porque uno suele acostumbrarse a vivir, yo digo, en determinado piso, ¿no?, de la propia persona y de la propia vida, ¿no? Pero conectarse con todo el propio ser y convocarlo a la unión, ¿no es cierto?, invitarlo, ¿no es cierto? Entonces, en un sentido es paradójico, porque lo que él lo extraño en la envidia, tener el corazón como invitado al propio corazón, bueno, él lo dice positivamente, pero lo extraña porque dice, yo estoy desunido y bueno, y me cuesta. Eso a mí Me parece un poco como un himno a la soledad de una persona. Okay. Claro, ¿Eh? claro. Okay. A mí me La parece soledad que él siente. que eso es como una actitud muy existencialista, ¿no? Ajá. Qué sé yo, a mí me hace acordar a un, qué sé yo, un Marcel en Francia, por ejemplo. Pero claro, en Francia no hubo tantos poetas existencialistas. Quizás en España se expresó mejor. Paul Valéry es re existencialista, me parece, ¿viste? Y es tan minimalista y lo que pasa que está tan metido en la nada que a uno ¿no? Yo cuando leo a Paul Valéry me suena que estoy leyendo a nuestra amiga Pizarnik, ¿viste? Es decir, como que uno... perdón que te corté, Olga. No, está bien, está bien. No, yo digo que la temática es muy existencialista. Ok. No, o más una realidad cruel. Bueno. Lo vivo como si estuviese fraccionado. Yo pienso que él se siente como que está fraccionado. Ok. Que, lo mismo cuando describe de la casa y esto. A mí me parece como que él está buscando esa integridad, pero que él está como fraccionado. Ok. Así. Bueno, vamos a seguir. Al final, Vicente, de ese poema, eso de tan solo un hombre sucesivo que se escribe con sombras, me pareció espectacular. Ok. Pero esa es la nostalgia de unidad que tenemos todos. Claro, ¿no? yo iba a decir, sí, eso. Maravilloso. Yo creo que implica un elevado nivel de conciencia, ¿no? Ajá. Darse cuenta de esto. Bien. Y la valentía de conectar con la propia incompletud, con esa finitud de tender hacia algo más siempre. Claro. Bien. Seguimos leyendo. Ahora, Hernán, tenés sonido. Lee. No. No tenés sonido. Por algún motivo no tenés sonido. Estás mudo. Fíjate que está mute. Sí. Vamos a sacarle, vamos a decir a que se lo saque. Bueno, seguimos. ¿Quién quiere leer? Pues leo si querés. ¿Querés que lea? Dale, lee, sí. Y ahora como la fe entra por el oído. ¿Sí? Ahí.
Ha llegado el momento de decir que conozco esta voz, que conozco esta voz, y no la puedo recordar porque la estoy viviendo todavía, porque la estoy oyendo siempre, porque la estoy oyendo siempre como la escucho ahora, aquí, dentro del tiempo, y como hablo, y como sé que la memoria del niño se fue haciendo con la voz de la madre, y como escucho, y como estoy aquí escuchando la misma voz que me fue haciendo la memoria, que me fue haciendo calle en las palabras, que me fue haciendo hombre diciéndome, este es pan, esto es vino. Y como siento que aún me sigue tirando de la lengua, enseñándola a nadar. He comenzado a abrir la puerta del salón donde suena tu voz. Y al abrirla, he oído haciendo la luz, se ha ido encendiendo todo hacia la nieve, igual que en la memoria del jardín, pasados muchos años, pasados muchos hielos, y se huele aún, y se vive todavía. Se está entreabriendo siempre la primavera aquella. Ahí, hasta ahí, Silvia. Bueno, miren, me encanta esta imagen de recordar el momento cuando estuvo dentro de su madre, en el vientre de su madre. Es hermoso. Y el pensar que le dolía, ¿no? En otro momento del poema dice que era su madre, Esperanza, era la persona más importante de su vida, ¿no? Y cómo después él juega con esta imagen de la memoria del niño, ¿no es cierto?, que se fue haciendo calle en las palabras, ¿eh? La misma voz que me fue haciendo la memoria, ¿no? Como diciendo, hay una voz anterior que construye nuestra propia voz, porque empezamos a tener experiencia de alguien que nos habla, ¿no? Como diciendo, nosotros no somos el comienzo, venimos de una palabra, ¿no? Alguien nos habló, y nos habló con afecto primero, ¿no? Es maravillosa la experiencia y la imagen, ¿no? Alguien nos habló con afecto primero. Y se acuerda, a mí me parece, vieron como en los capítulos anteriores él iba diciendo que todo era igual, ¿no es cierto? Que no pasaba nada y que todo era igual, y que de pronto él descubría un cambio, y un cambio adentro de sí mismo, en ese cimbronazo, y en ese fuerte movimiento que estaba viviendo, y que ese cambio después le hizo decir que todo es distinto. Es decir, él supo descubrir su propia evolución y su propio cambio. Me parece que acá es como que está transitando también hacia un cambio, ¿no? Como diciendo, me voy adentrando y voy descubriendo ese. Y cuando habla de a mí me impresiona porque una y otra vez la nieve está en el poema en el sentido del frío y en un sentido negativo. Es todo lo negativo que une la nieve, como diciendo, o nos encierra. Pero después la nieve, dice acá, se ha ido encendiendo todo hacia la nieve, igual que en la memoria del jardín. Y acá uno apela al jardín, al primer jardín de su vida, ¿no? Al del poeta. Pasaron muchos años, muchos hielos, y se entreabre siempre la primavera aquella, ¿no? Creo que de alguna manera a mí me gusta esto del jardín porque nos lleva al jardín primero y al jardín último. Eso es decir, como que hay un jardín primero de cuando jugábamos, ¿no es cierto? Nuestro primer espacio, nuestro primer universo, y después se mete tan lindo con la infancia, y hay un jardín último que es el que anhelamos, ¿no? Bien. ¿Puedo hacer un comentario? Dale. A mí me impresiona mucho, me encanta cuando habla en distintos tiempos de verbo, que dice la voz de la madre, ¿no? Entonces dice, porque la estoy oyendo siempre, porque la estoy oyendo siempre como la escucho ahora, aquí dentro del tiempo. Y cómo hablo y cómo sé que la memoria del niño se fue haciendo con la voz de la madre. Como esa permanencia de la voz de la madre todavía en el momento presente,
se une abajo con, como habla del jardín, después del invierno, que pasa la nieve y el jardín vuelve a resurgir, es como las raíces, ¿no es cierto? Como que la madre, me da la sensación que es una permanencia de la voz de la madre. Está viva. Bueno, gracias, Graciela. Hernán, ¿podés leer? Ahora prendí el teléfono. ¿Me oyen ahora? Ahora sí, bienvenido. Escuchá, con la computadora. las personas que no conocen el dolor son como iglesias sin bendecir. Empezá a partir de ahí. Este es un poco... Bueno, está bien. Las personas que no conocen el dolor son como iglesias sin bendecir, como un poco de arena que soñara en ser playa, como un poco de mar. Sí, ya sé que esperaba y sí he tardado, vivía como una voz que anda cayéndose de palabra en palabra hasta el instante mismo en que al entrar en esta habitación no se vuelve a encontrar. O se vuelve a encontrar y nos hemos reunido como un poco de tierra de diferentes valles que el viento de la muerte va a convertir en playa, como un poco de mar. Sí, ya sé que esperabas, que me esperasteis siempre hasta el momento en que el pábilo chisporrotea, pero ahora es diferente, porque ya están aquí y eran mis padres. Murieron y son todo. Me lo han reunido todo para siempre. Y ahora vamos a hablar. ¿Sabéis? Vamos a hablar. Y estáis los dos sentados, y estáis juntos, y me miráis quizás para lacrarme, pues sabéis que mi vida es una carta sin dirección y sin embargo escrita para siempre. ¿Y quién te cuida, Luis? Y para mí sería tan fácil acabar de una vez, y para mí sería tan fácil no pasar de esta hora, no despertar, y seguir siempre escrito con vuestra misma letra, y sentir vuestro paso en el latido que yo escucho más cerca cada día caminando en mi sangre, caminando y buscándome hacia adentro de ser hombre y vivir, porque tú te llamabas Miguel y me tenías detrás de la memoria. Y cuando iban visitas me pedías que cantara. Cuando llegaba el Corpus, nadie sabe del Corpus. Perdóname. Está perfecto, no me equivoqué. Seguí. Me equivoqué. Cuando llegaba el Corpus, y nadie sabe en Granada cuando ha llegado el Corpus, tú decías, ya huelen las campanas a Barretas. Y las campanas iban, desde luego, haciéndose de juncia, quemándose de azúcar, y sonando dentro del Corpus ya. Y ella, generalmente, y porque Dios lo quiso, se llamaba Esperanza. Ok, hasta ahí, gracias. ¿Podemos hacer una cosa? Más que comentarlo, rescaten, porque me parece que es tan emotivo, rescaten un poema o un verso sin comentarlo. ¿Me explico? Después, si querés, si quieren, al final comentamos, pero rescaten un poema, porque me parece que el poema es suficientemente elocuente. Mi vida es una carta sin dirección. Y ella generalmente, y porque Dios lo quiso, se llamaba Esperanza. Como un poco de arena que soñara en ser playa. Pero ahora es diferente, porque ya están aquí y eran mis padres. Murieron y son todo.
me lo han reunido todo para siempre. Y estáis juntos y me miráis quizá para lacrarme, pues sabéis que mi vida es una carta sin dirección y sin embargo escrita para siempre. Qué lindo. Las personas que no conocen el dolor son como iglesias sin bendecir, como un poco de arena que soñara ser playa, como un poco de mar. Okay. ¿Qué significará eso de ya, de las campanas suenan a barretas? Son sus recuerdos de la fiesta del Corpus en Granada, que Granada se paraba y las campanas bailaban y la feria era enorme, como lo dice, y la procesión y el pueblo era todo hacia la procesión del Corpus, y la escena que él cuenta después del viejecito, ¿no es cierto? Que me hace acordar un poco a Pessoa cuando se pone a descubrir, ¿se acuerdan el año pasado? El viejito que está vendiendo y está enojado porque no vende nada, y el chiquito que va y le compra. Bueno, todo eso es parte de la fiesta del Corpus, es decir, en el momento de la feria, ¿no? O de la kermesse sería para nosotros. Lo vivo y lo pintado, después ya viene. Yo digo que a mí me conmovió mucho esta imagen, porque todo este verso, no solo por cómo comienza, ¿no es cierto? Es decir, como él lo va a decir después más adelante, el dolor es el camino, ¿no? Es el camino irremediable, y si pretendemos vivir sin dolor, somos como una iglesia sin bendecir. Está perfecto. Queremos evitar el dolor, casi. El dolor es el camino, y lo dice más adelante. Pero lo que me conmueve es la experiencia, es la nostalgia de unidad, y cómo él tiene esa experiencia de unidad cuando se siente reunido con sus padres. Ya está, están mi papá y mi mamá, ya está, estamos todos juntos como tiene que ser. Vicente, pero a mí me parece que una cosa que él dice es que el dolor es el camino hacia la unidad. Sí. El dolor en sí mismo no es un valor, el valor es el encuentro de verdad con uno y con el otro, que se tiene que dar a través del dolor. Perdón, yo creo parte de la existencia, sí, claro. El valor es el camino, entonces, digamos. Sí. El dolor es un camino necesario. Claro, camino necesario, pero Perdón, con yo dolor. creo que el dolor es el producto del error, y por eso somos humanos sufriendo dolores, porque cometemos errores hasta que aprendemos. Sí, yo no sé si se puede evitar el dolor, Leo. Ahí No, no. yo creo que hay un camino que seguir, y ese camino es parte de la realidad existencial. Es parte de la vida, es la vida. Claro, Sí. por eso, pero como consecuencia del error. ¿Por Puede qué? ser. No sé necesariamente. Yo no lo veo como Fíjate eso. la pandemia, no tiene nada que ver con nuestros errores. No, Sí. pero él lo dice, perdón, lo dice él. Tiene Es todo como que- un poco de arena que soñara ser playa, como un poco de mar. Es decir, sin el dolor nos Sin el falta dolor. algo para hacer playa o nos falta algo para hacer mar. Claro. Nos falta algo para llegar. Es incompleto. Es incompleto el camino. Atravesado el dolor, le falta algo. Es como hay pasos, digamos, Muy desde... bien. Filósofos, interpretadores, seguimos. Sí. Bueno, pero Sigamos, porque está muy bien, estoy de acuerdo, porque el camino, y estamos de acuerdo que es, pero Miguel es el papá, la mamá es Esperanza, Miguel es Sí. el papá. Y el papá era tendero, ¿eh? El papá era como sería nosotros en Santa Fe sería un sirio, un almacén de ramos generales, ¿viste? Es decir, él tenía en Andalucía una tremenda mercería, una tremenda almacén. ah, mira. Y era,
porque él después lo dice, que su papá era como como un escaparate tendido, ¿viste? Es decir, dedicado al trabajo. Me encantó, Vicente, esto de que porque tú me llamabas Miguel y me tenías detrás de la memoria. Ajá. Ok. Vicente, más adelante hay algo que cierra muy bien lo que estuvimos viendo. El dolor es un largo viaje que nos acerca siempre, que nos conduce hacia el país donde todos los hombres son iguales. Siempre lo que estábamos comentando recién del dolor. Bueno, sigamos leyendo, gente. Marisa, ¿cómo estás? Sí. Bien, llegué tarde. Llegaste, bueno, dale, lee, la infancia no nos ve, vamos. La infancia no nos ve, no se mira al espejo en nuestros ojos, porque el niño no sabe que vive mientras juega. La infancia no nos ve, no puede vernos, nos tiene solamente, nos reúne, y al llegar el domingo, no íbamos al colegio, íbamos a Pepona, íbamos a las manos de Pepona, como la paja cerca el hormiguero. La infancia es como el lastre, cuyo peso viviente y servicial nos puede hacer volar más alto año tras año. Nos puede hacer vivir más hondo, hora tras hora. Nos hace coagular en su recuerdo. Y es, sin embargo, nuestra infancia, y ahora ya estamos juntos. Y habéis vuelto como un poco de mar que se reúne. Y si quiero besaros. Nos podemos besar en todo el cuerpo y todo el alma a un tiempo mismo. Como un poco de mar se besa todo, dentro de sí, dentro de mí, y alzando un labio en cada ola. Y siempre tiene más agua junta dentro de un solo beso que no acaba, que no puede acabar. Mientras me hundo más y más cada vez dentro del agua, más y más cada vez dentro y cayendo, como una piedra lenta que camina hacia el fondo del abrazo total que vivo ahora, madre amarado al fin sobre su pecho, y siento que tu carne está mirándome, y puede ser que yo sea niño, y puede ser que estemos en Granada, y puede ser que tú me estés contando cómo la conociste. Ok, gracias Marisa. De vuelta, sin comentarios porque si no, no vamos a leer nada. Sí, rescaten 3, 4 versos que les gusta y seguimos leyendo. A mí me encantó como un poco de mar, se besa todo. Okay. Como una piedra lenta que camina hacia el fondo. Porque el niño no sabe que vive mientras juega. La infancia no nos ve, no puede vernos, nos tiene solamente, nos reúne. Ok. Listo. Y la infancia es como el lastre. Nos puede hacer volar, nos puede hacer vivir. Y esto de la infancia es como el lastre, cuyo peso viviente y servicial, lo que dijo Belén recién. Bien. Seguimos leyendo porque yo quiero que leamos la historia del viejecito y el chico que va pidiendo los cacahuetes. Si no leemos... Magdalena Freire, ¿podés leer? Recordáis en Granada todo ocurre en el Corpus. Recordáis en Granada todo ocurre en el Corpus. Vibraba el tiempo en las campanas y en el aire tranquilo. La luz era una abeja interminable que tocaba la sierra con sus alas. Tú ya estabas cansada de esperar. Te había citado un compañero y paseabas alteando la cabeza entre el gentío que tiene un rostro solo que gira y alternativamente va cambiando de cuerpo, y un solo corazón de sangre urgente que va de mano en mano mientras dura la feria. ¿Recordáis? Seguía siendo la semana del jueves, y como a ti te caían los ojos en las cosas humildes, mirabas y no dejabas de mirar
a un viejecillo que tenía un puesto de golosinas al borde de la acera y espantaba las moscas insinuantes, bendiciendo su mercancía con un sombrero hongo, y tenía la cara de lápiz, y le temblaba de impaciencia todo el cuerpo en los labios, y se besaba la nariz de tanto concentrarse para hablar, y estaba rezongando y consumiéndose porque nadie se había acercado al puesto todavía. Sigamos con otro lector, pero sigamos leyendo. Así después hacemos el comentario, les hago el comentario. Lo vivo y lo pintado. Luisa. Sí, ya. Dale. Lo vivo y lo pintado. Recordarás la hora porque en aquel momento se acercó a ti quien no se espera nunca. Era un hombre esterilizado y receloso, con la cara agujereada de sospechas y la carne en derribo, ladeada, que llevaba un chaleco de fantasía y te había preguntado la hora, y te empujaba con la voz al hablar porque estaba en lo suyo, y pretendía saber si eran las 12, como si cometiese un adulterio. Y cuando tú le confirmaste en su ignorancia, se sumió entre la muchedumbre mientras la luz se iba adorando alrededor del puesto, alrededor del viejo. Y tú también envejecías al contemplarle, y esperabas con él yendo y viniendo en el ferial, y esperabas con su mismo dolor, y algo los unía, algo se estaba uniendo entre el naufragio de la gente, como el agua se junta sin querer. Seguí, Luisa. Y entonces viste un niño que se acercó hasta el puesto. Y entonces llegó un niño que llevaba un ochavo en la mano, lo mismo que se lleva la novia ante el altar. Seguía siendo la mañana del jueves. ¿Quiere darme 2 centimitos de cacahuetes? Démelos de estos. Y señalaba con el dedo para no equivocarse demasiado. Y estaban las campanas deshojándose, y estaban locas de tiempo las campanas. Y entonces, sin que moviera el viento las hojas de los árboles, durante mucho asombro, durante mucha vida, el viejecillo lápiz quedó como encanado, como dentro del agua, hasta que al fin rompió a hablar mudamente a borbotones, y cruzando los labios en la boca, y cruzando los brazos sobre el pecho, volvió la vista a ti para decirte: no, si esta bulia ya me la esperaba yo. Y entonces, como viene la juventud del agua cuando corre, la juventud que pone hormigas niñas en la lengua para decirte quiero, vino ella, y por primera vez la miraron tus ojos. Era un don. Se había acercado al puesto, sonreía, iba entre sus hermanas con la estatura del maizal en agosto, y miraba una cosa tras otra, y miraba tan solo para aprender a sonreír. Y era núbil, y era morena muy despacio, y ya hablaba desde dentro de un niño, y sonreía moviéndote los labios sin que tú lo advirtieras, como se mueven los muñecos en el guiñol, y sonaba campanas entre el gentío, mientras tú la mirabas, comprendiendo que porque Dios lo quiso, se llamaba esperanza. Ok. Gracias, Luisa. De nada. Miren, si decíamos en la introducción, ¿no?, que un poema es un verbo, ¿no es cierto?, es una palabra musical con un sentido narrativo, ¿no es cierto?, y también que cuenta historias, ¿no? Ahí me hizo acordar este pedazo a un pedazo del Evangelio, es decir, como muchas veces los pedazos del Evangelio cuentan historia de Jesús, pedacitos entremezclados, y se cuelan historias, y entonces uno se pierde, ¿no es cierto? Entonces, acá para mí hay como varias historias, ¿no? Está la historia del viejito y el chico que le viene a pedir, pero antes está la propia historia suya, de su juventud que va creciendo y su sangre que va brotando, y el encuentro con su madre.
¿no es cierto? Es decir, y el descubrimiento, y la historia del encuentro de su madre con su, ¿no es cierto?, cuando se encuentra con su padre. Pareciera como si él se personificara en el padre, ¿no es cierto? O es un encuentro de niño de él con su propia madre, también puede ser. Solo que digo es que es lindo encontrar pedacitos de historia como si fuera de vuelta, ¿no? Como si fuera así un puzzle donde su sentir emotivo es lo que acompaña y es lo que va como hilando todo, ¿no? ¿Quieren decir algo de esto? A mí me parece muy lindo, pero podemos seguir, pero pueden decir algo. A mí me gustó bendiciendo su mercadería con un sombrero hongo, que la abanicaba por las moscas, ¿no? A mí me gusta la capacidad dice Paul Ricard que el primer nombre del amor es la percepción, ¿no? Es la atención, ¿no? La capacidad de atender que él tiene. Él está, el poeta, está en la feria, el poeta niño, está en la feria y ve toda esa escena y la describe de una manera inigualable. Nosotros vivimos todo el tiempo frente a cosas inigualables, pero no tenemos una atención sensible y honda para poder describir lo que está dentro de de la escena entera, ¿no? Este hombre lo descubrió, lo sintió y describe la dentro de toda esa escena. Y encima, toda la cuarta historia para mí no es solamente la historia del padre o de él mismo con su madre, de la mujer y el chiquito, del hombre y el chiquito que le va a ir a pedir, sino lo que le está sucediendo a todos en la muchedumbre, ¿no? Porque hay un protagonista que es la muchedumbre que se va como entusiasmando y le va pasando algo, ¿no? Que tiene un solo rostro. Y tiene un solo rostro. A mí me gustó este verso: sin que moviera el viento las hojas de los árboles, durante mucho asombro, durante mucha vida. Me hizo pensar en esos momentos que como que quedan así suspendidos, ¿no? Que son así como que el viento no mueve las hojas, ¿no? Y que se quedan como fijados. Okay. Me gustó. Bueno, ¿podemos seguir leyendo? Sí. Vamos. ¿Quién quiere leer que no leyó? Belén. Dale. Y puede ser que estemos todavía unos dentro de otros, y puede ser que habitemos aún aquella casa de la infancia, donde el latido del corazón tenía las mismas letras que la palabra hermano. Y Gerardo, ya sabés que Gerardo quería llegar a ser como un domingo cuando fuera mayor. Y aquella casa estaba viva siempre, estuvo ardiendo siempre durante varios años de fuego indivisible, de cielo indivisible, de cielo con su tiempo indivisible y circular que comienza en mañana. ¿Y quién te cuida, Luis? Y puede ser que aquella casa siga aún creciendo sin paredes. Y puede ser que todos los hermanos, los vivos y los muertos, nos reunamos en ella, ardiendo aún aquella infancia en la que al patio de la sangre le llamábamos Pepa y al cansancio le llamábamos noche todavía. ¿Y quién te cuida, Luis? Y puede ser que yo sea un niño. Pepa, Pepona, ven. Y Pepona llegaba hasta nosotros con aquel alborozo de negra en baño siempre, con aquella alegría de madre con ventanas, que hablaban todas a la vez, para decirnos que no hay tarde sin sol, ni luz que no caliente las mieses y las manos. Pero Pepa, Pepona, ¿dónde estás? Y estaba siempre tan morena de grasa, que parecía como una lámpara vestida con aquel buen aceite, tan pálido de la conformidad, y era tan perezosa que solo con sentarse comenzaba a tener un gesto completamente inútil de pañuelo doblado, de pañuelo de hierbas, y vosotros recordaréis conmigo que tenía un cuerpo grande y popular, y una carne remisa y confluente que le cambiaba de sitio, acomodándose continuamente a su postura, como cambian las focas para poder andar,
la forma de su cuerpo. Y vosotros sabéis que todavía, después de quieta, siempre era tan buena, tan ingenua de leche confiada, que muchas veces las avispas se le quedaban quietas en las manos. Y ahora está en una cama de carne de hospital, con el cuerpo en andrajos, y vosotros sabéis, y Dios lo sabe, que se llama Pepa. Pero Pepona, ven, ¿cómo no vienes? Y vosotros sabéis que todos los hermanos hemos vivido dentro de ella, sin encontrar la puerta de salida durante muchos años. Y vosotros sabéis que sus manos han sido las paredes de la primera casa que tuvimos durante muchos años, hasta que al fin la casa grande, la casa de la infancia, fue cayéndose, la casa de hora única, con su cielo y su juego indivisibles, se fue cayendo al fin sobre nosotros con la muerte de Pepa. Ok, gracias Belén. Pepa es la criada, ¿no? La criada de la infancia, pero que es el afecto de la infancia. Se ve que les dio un afecto inmenso a todos los hermanos, porque es la imagen del juego, la imagen de la vagancia, es la imagen de toda la infancia, que tiene juego, vagancia y vida en el aire. Y me parece que también cuando se muere Pepa, se muere su infancia. Como Claro. diciendo, su casa, que siempre la pensó viva, y la pensó viva mientras Pepona viviera. Y cuando se murió, es como que la infancia se cayó. Pero ahora la está encendiendo, ¿no? Con estos recuerdos. Exactamente. Qué divinas las imágenes, me gustó mucho, la verdad, me pareció divino. Uh-huh. Ahora vamos a hablar. ¿Quién quiere leer que no leyó? Leo. Yo no leí. Bueno, vamos Magdalena. Dale. Y ahora ya estamos juntos, aguerridos y ciegos, porque lo junto nos va haciendo hombres. Ahora ya estamos sombreados, como un camino de alas choperas por la muerte, juntos como un camino, juntos, ciegos y dentro los unos de los otros, como un poco de mar que se reúne, que se ha reunido al fin y que se besa entero, con un beso agotado y repentino, que deshoja sus labios, que deshoja sus olas, una a una. Y estáis conmigo al fin, y os estoy viendo, esperar como siempre. ¿Y quién te cuida, Luis? Y veo que estás sentada, devolviendo a tu cuerpo aquel cansancio de madre con sus hijos y sus olas, de madre hacia su infancia, de madre hacia el bautismo que recrea con cada, no sé si está cortado, con cada nuevo hijo. Nuevo hijo. Y él apoya las manos en tus hombros tras el respaldo de la silla, como el río que va siguiendo su ribera. Y puede ser que yo sea niño y tu voz y tus ojos me aíslan, me miran y me vuelven a mirar, llorando para verme encristalado. Y es tan fácil seguir a eso y para siempre. Ese gesto que tienes todavía, ese gesto que nunca he de olvidar, ese gesto donde alguien pierde pie, donde alguien busca, donde busca ojos en el aire, los mismos ojos suyos que se le quedan ciegos y se le van rompiendo interiormente mientras sueña alcanzarlos algún día. Qué lindo. Ahí. Gracias, Magdalena. Yo digo, ¿no es cierto? Y ahora vamos a hablar, es Luis Rosales y su madre, ¿no? Ahora, ustedes que son lingüistas, busqué el tema ayeridos.
¿Cuál sería el significado de ayer ido? Porque me quedó. Es el tiempo ido. Es Claro, de- el ayer se ha ido. Claro, Son como eso huellas, pareciera las que huellas va del más- pasado. Claro. Son huellas del pasado, ¿no? Sí. Bueno, pero digamos, Ayer ido es buenísimo. no, sí, pero lo busqué en 2, 3 diccionarios, lo busqué Es buenísimo. no lo encontré. No lo ¿Qué es un inventó, neologismo? Es una palabra nueva, un neologismo. Claro. Grande, Sí. Luisa. Lo Ahora, crea el autor. yo digo que les quiero hacer un comentario y que no hace falta que lo comenten, pero para mí, a mí lo que me pasó leyendo esta parte, con todo el poema, ¿no? Pero sobre todo con esta parte, es que mientras alguien te cuenta con sinceridad y con belleza su propia infancia, vos no podés pensar más que en tu propia infancia. Es verdad. Y te lleva con un viaje a tu propia infancia, casi como, y no porque uno esté pensando solo en sí mismo, sino porque él te hace ese juego. Es decir, el poeta te hace su confidencia, vos se lo recibís con amor, y con amor también uno viaja a su propia infancia. Es decir, me parece lindo. Es decir, rescatarla de él y rescatar la propia. Es como, y la otra cosa, ¿se acuerdan que dijimos que el tema de la casa encendida es el tiempo, ¿no? Uno de los temas, ¿no? Cómo el tiempo se recobra, es el pasado, presente y futuro. Y es sobre todo en el afecto, ¿no? Es decir, en la presencia de la memoria cargada de esperanza, como la memoria filial de Dios, ¿te acuerdan lo que decía? Es decir, ese pasado que se rescata, que se hace presente y que anuncia el futuro. Sí. Porque dice, y mientras sueña alcanzarlos un día. Siempre que habla del pasado, habla del presente, hace mención. Eso, leyéndolo teológicamente o sacramentalmente, es el memorial, ¿no? El memorial judío era eso, ¿no? Es recordar lo que Dios había hecho, ¿no es cierto? Ellos en la Pascua judía hacían eso, ¿no? Recordaban cómo Dios los había bendecido, había pasado salvándolos. Una vez al año el niño le preguntaba al padre, en el Agadá, le pregunta, ¿qué pasó en Egipto? Y el papá se lo cuenta, y es para pedirle la bendición en ese momento, y después le piden la bendición en el futuro. Ese memorial que tiene pasado, presente y futuro, es el memorial que hace Jesús en la misa, que en la última cena, que lo resignifica. Bueno, este pasado, presente y futuro me hizo acordar este recuerdo litúrgico a lo que decía el poeta. Seguimos. Con vuestra vuelta se ha ordenado todo. ¿Quién sigue leyendo que no leyó? Olga, no leíste, me parece. Chan. Bueno. Olga, ¿leíste vos o no leíste? No, no leí. Dale, vamos. ¿Cuál es? ¿Cuál es el que quieres que lea? Con vuestra vuelta se ha ordenado todo. A ver, no lo encuentro. Bueno, a ver, ¿quién la tiene? Yo quiero. Dale, Estela, lee la voz y después otro. Dale. Con vuestra vuelta se ha ordenado todo. Ahora, junto a vosotros están los libros en las estanterías, y el vino, los hermanos y las horas, y el abejorro silbaleante que reunía entre sus alas nuestros labios de niño. Y luego vendrán Pedro y Primitivo, con Leopoldo, Dionisio y Alfonso, y el buen Callar que llaman Dámaso, y Enrique, para deciros que hicisteis bien, para deciros que todo vuelve y nada se repite. Luis Cristóbal, que ha crecido callando, que ha crecido en mi vida, como se clava una bisagra en la puerta para enviar que se desquicie. ¿Y quién te cuida, Luis? Y volverán de nuevo la pobreza decidida y sábanas en donde alguna vez me he amortejado con Cervantes. Y María, que entra en la habitación para poner sobre la mesa una jarra con lirios, púlpitos y frágiles, y tal vez se repita ese instante en que al llevar la mano a la mejilla he tocado mis huesos. Y me parece que siempre están dispuestos, disponibles, definidores, y tal vez todo cicatrice algún día, como la herida cierra sus bordes, y tal vez todo se reúna porque la muerte no interrumpe nada. Ok, gracias. Mira.
Sigamos leyendo. Es la vuelta, sí. Seguí leyendo, Estela. ¿Sigue? Tu primer corazón quieto se enfría. Y ahora vamos a hablar, ¿sabéis? Vamos a hablar. Mientras recuerdo, madre, mientras recuerdo que hemos vivido el mismo corazón durante largos meses y que yo he vivido de ti misma durante 9 meses, que tú lo sabes bien, he vivido doliéndote para ti durante largos meses, en que tú me escuchabas, porque entonces dolía, porque hablaba doliéndote durante largos meses, porque decía doliéndote mi nombre, y era un latido escrito y una sangre con prisa entre tu sangre durante varios meses. Durante todo el tiempo que es necesario hablar, durante todo el tiempo que aún estamos hablando, que aún estamos doliendo en algún sitio que Dios debe tener, porque tú sabes bien, tú sí lo sabes, tú siempre supiste, tú eres tú quien me cuida y tú eres quien me sigue cuidando, que es tu paso mientras resuenen mis latidos, que yo he dolido mucho para lograr vivir, que yo he seguido consumiéndote, que yo he querido seguir haciéndote desde entonces, aquel viaje de la sangre que vuelve a circular entre corazones, dentro de un mismo cuerpo, que yo sigo doliendo todavía, ahí en el centro de tu vientre, ahí en el fruto de tu vientre, y encendiéndome en él y ardiendo de tu carne, de tu habitación y de tu sangre. Ok, hasta ahí. ¿Están cansados? No. No, es una belleza. El próximo debe ser muy lindo y tú fuiste la persona. Pero ahí ya sintió que le daba demasiado, ¿viste? Acá intervino Freud, ¿viste? Porque le dio demasiado a la madre y entonces lo tuvo que integrar al papá, ¿viste? Un poquito para equilibrar los afectos y las energías, porque todo lo que sigue es con el papá, pero en el pedazo que sigue. Pero yo digo en una cosa, ¿no? Con tu vuelta se ha ordenado todo, ¿no? Qué cosa más necesaria de esa unidad, de esa plenitud, aunque sea solo en el instante del afecto, del recuerdo del afecto que se hace presente y que es un instante de comunión. Sí. Pensar bueno, acá cobra sentido el verso de la muerte no interrumpe nada. Claro. Totalmente, claro. Ok, está muy bien. Y aparte empieza a hablar de la cicatrización ya, como que no solo del dolor, sino que ya hay cicatrización, es un paso enorme, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a seguir leyendo. Dale, Olga. Y tú que fuiste la persona a quien más he querido en el mundo, tú que sigues llamándote Miguel, tú que sigues llevándome en la voz igual que azúcar desleída, y eras hijo del pueblo, y eras seguro y minucioso como los movimientos del cirujano en el quirófano, y trabajabas por entero, como trabajan las raíces en la tierra y las monjas hospitalarias, y me decías, el día que de hoy será tu herencia. Lo que trabajes el día de hoy será tu herencia y nada más, porque todo se logra y se pierde en un día. Y eras tan ordenado que cuando te cansabas se convertían tus ojos en un reloj de sol, y tenías la mirada de tierra labrantía, y estabas tan integrado con el mundo que habrías podido ser el mostrador de tu almacén. O habrías podido ser carpintero, explorador o excelentísimo diputado, y hablabas necesariamente como el minero busca la salida de la mina cuando se empieza a hundir la galería, y hablabas igual que ajusta el nadador sus movimientos en el agua, igual que el pino tiene madera de reacción para poder enderezar su guía cuando el viento la rompe. Eras rubio porque siempre te encontrabas en granazón, y eras derecho sin saberlo, y eras tan claro que tus manos no solían alumbrar, y eras cabal, irrevocable y generoso, tan generoso e irrevocable que bastaba mirarte para saber que tenías que morir de una corazonada. Seguí, Olga.
Ahora que estamos juntos, como la sed... Ay, se me fue. Pega los labios. Se me fue. ¿Quién sigue? Porque se me fue. Ah, bueno. Dale. ¿Quién no leyó? Acá. Dale. Yo no leí, ahora sigo. Sí. Ahora que estamos juntos como la sed pega los labios, quiero decirte solamente una cosa. Quiero decir que te marchaste un día. Eran las 2 de la mañana para que todo se enderezase, para que todo se hiciera necesario y para que todos los hermanos pudiéramos llevar la vida puesta, como se lleva el brazo a la oficina. Y ahora sigue llamándote Miguel y haciéndote Miguel, tras de todas las puertas que se abren. Y ahora sigue llamándote tras de todas las puertas que se cierran, para que no me desanime. Y tendrás tu despacho al borde de una acera, quizá un departamento, en donde llevarás el inventario de las cartas que no llegaron nunca a destino, para tomar alguna provisión, y mirarás el reloj de cuando en cuando para ajustar los hombres y los días, para que todo siga creciendo, para que todo siga. Y llevarás, sin que nadie lo sepa, algún negocio, tal vez algo importante, como la contaduría de las gotas de lluvia que precisa la tierra para fructificar. Y seguirás haciendo números como quien hace hijos, y seguirás haciendo hijos, y seguirás amortiguando el resplandor del oro aún en su propio anillo matrimonial, porque la muerte aún no interrumpe nada. Gracias, hasta ahí. Rescatemos sin comentarlo 2 o 3 versos. Porque cuando uno rescata un verso sin comentarlo, lo más importante queda adentro, pero lo demás lo podemos adivinar. En donde llevarás el inventario. ¿Cómo, Marisa? En donde llevarás el inventario de las cartas que no llegaron nunca a su destino. No, pero no, ¿lo leímos eso, sí? Sí. Wow. ¡Wow! No lo había reparado. Qué lindo. Sigamos. ¿Qué más? Y la contaduría de las gotas de lluvia. Qué lindo. Wow. Sí. Y ahora que estamos juntos, como la sed pega los labios. Ok. Eran las 2 de la mañana para que todo se enderezase. Para que todo se hiciera necesario. El dolor es un largo viaje que nos acerca siempre, que nos conduce hacia el país donde todos los hombres son iguales. Y ahora sigue llamándome tras de todas las puertas que se cierran para que no me desanime. Ok. Bueno, seguimos leyendo, porque el tiempo es tirano. ¿Quién no leyó? Cecilia, ¿vos leíste? Ahora que estamos juntos, porque vamos a darnos ¿Cuál el gusto es? Ahora que estamos juntos. Vamos a darnos el gusto de leerlo por entero, ¿no es cierto? Díganme Ahora que que sí. Ahora que estamos juntos es. sí. Ahora que estamos juntos, ahora que ha vuelto la inocencia y la disposición visceral de estas paredes, ahora que todo está en la mano, quiero deciros algo. El dolor es un largo viaje que nos acerca siempre, que nos conduce hacia el país donde todos los hombres son iguales. Lo mismo que la palabra de Dios, su acontecer no tiene nacimiento, sino revelación. Lo mismo que la palabra de Dios nos hace de madera para quemarnos. Lo mismo que la palabra de Dios corta los pies del rico para igualarnos en su presencia. Y yo quiero deciros que el dolor es un don, porque nadie regresa del dolor y permanece siendo el mismo hombre. Todo llega en la vida por sus pasos contados, la primavera y el verano, la ignorancia y la lluvia. Porque no hay nada gratuito, no hay alegría, por pequeña que sea, que no tenga
que no tenga que conseguirse como la hormiga testaruda lleva su carga tronco arriba. No hay alegría, por importante que nos parezca, que no termine convirtiéndose en ceniza o en llaga. Pero el dolor es como un don, nadie puede evitarlo. Las esperanzas, el amor, el dinero, todos los bienes terrenales siempre están contenidos por él y son igual que pájaros que vuelan sobre el mar. Y son igual que pájaros, por más y más que vuelen, nunca se apartan de su fin. Seguí. Ahora que estamos juntos y siento la saliva clavándome alfileres en la boca, ahora que estamos juntos, quiero deciros algo. Quiero deciros que el dolor es un largo viaje. Es un largo viaje que nos acerca siempre, vayas a donde vayas. Es un largo viaje, con estaciones de regreso, con estaciones que no volverás nunca a visitar, donde nos encontramos con personas improvisadas y casuales, que no han sufrido todavía. Las personas que no conocen el dolor son como iglesias sin bendecir. Y yo quisiera recordarte, Padre mío, que hace unos años he visitado Italia. Yo quisiera decirte que Pompeya es una ciudad exacta, invariable y calcinada, una ciudad que está en ruinas, igual que una mujer está desnuda. Cuando la visité, solo quedaba vivo en ella lo más efímero y transitorio, las rodadas que hicieron los carros sobre las losas del pavimento. Así ocurre en la vida. Y ahora debo decirte que Pompeya está quemada por el Vesubio, como hay personas que están quemadas por el placer, por el dolor, es la ley de gravedad del alma. Pero el dolor es la ley de gravedad del alma. Llega a nosotros iluminándonos, deletreándonos los huesos, y nos da la insatisfacción que es la fuerza con que el hombre se origina a sí mismo, y deja a nuestra carne la certidumbre de vivir como han quedado las rodadas sobre la calle de Pompeya. Ok. Bueno. Wow. Wow. Es una... Qué bárbaro. Es una buena pedagogía del dolor, ¿eh? Ja. Sí, está buenísimo. Sí. Ay, qué lindo. Bien. Qué bueno, qué alegría. Cantó lo de nadie regresa del dolor y permanece siendo el mismo hombre. ¿Cómo? Cuando dice que nadie regresa del dolor y permanece siendo el mismo hombre, que el dolor es un don y engancha con eso, ¿no? Me parece genial. Sí. Es un despertador de conciencia el dolor. Ajá. Bien, como nos falta una sola hoja, la vamos a leer y después yo le voy a decir lo que vamos a hacer para el último ratito. Porque ya me doy cuenta que Damaso Alonso quedó para todo el miércoles que viene. Está buenísimo. Pero vamos a hacer una tarea última. ¿Quién no leyó? Chan, chan. ¿Todos leyeron? Bueno, entonces sí. Leo yo. Leonilda, ¿vos leíste? Sí, yo leí. Bueno, ahora entonces leo yo. Es el miedo al dolor y no el dolor quien suele hacernos pánicos y crueles, quien socava las almas, como socavan la ribera, las orillas del río. Yo he sentido su calambre desde hace mucho tiempo, y yo he sentido desde hace mucho tiempo que el curso de sus aguas nos arrastra, nos mueve las raíces sin dejarnos crecer, y nos empuja y nos sigue empujarnos hasta juntarnos. En esta habitación que ya es solo el rescoldo de la muerte, en esta habitación donde las baldosas se levantan un poco y ya no vuelven a encajar en su sitio, como la tierra removida ya no cabe en su hoyo. Tal vez a nuestro cuerpo ocurre igual, pero no importa. Ahora que estoy en la estación y he regresado del viaje, ahora que he regresado de vivir y llevo el equipaje a cuestas, como se lleva el óleo para la extremaunción, ahora que me he quedado huérfano como una galería donde suena un reloj que no está allí, ahora que estoy cicatrizado, abierto y disponible, dame la mano, igual que yo saltaba al mostrador para llegar a ti. Dame la mano porque la sed es como un luto,
y hace crecer en nuestra boca minutizas, silencios y claveles. Dame la mano, sí, dame la mano hasta que sienta horadada su palma y se vaya transfundiendo mi cuerpo por aquel sumidero. Dame la mano en la espesura de la noche y en las claras del día, en la vejez con las venas cortadas que me acogen su hastial, en los largos paseos del verano, donde suenan los pasos de los muertos junto a los pasos de los vivos. Y en el tren, en la desolación que no se acaba y en la inocencia que capitula. Dame la mano, sí, dame la mano así en la vida como en la muerte, así en la tierra como en el cielo. Y ahora vamos a hablar. ¿Sabéis? Vamos a hablar. Como si hubiera empezado el deshielo y ya estuviese circulando la misma sangre en nuestros corazones y todo principiase como sube a los pechos de la madre la leche cuando la boca la solicita. Y todo hubiese empezado en un lugar distante, en un lugar sin minuciosidades, que Dios debe tener ya preparado para nosotros, con un salón de costura y un despacho y unas estanterías con cuadros, en un lugar en donde el tiempo se ha convertido de repente en la palabra ahora, esta palabra misma, ahora, que ayer era un latido perdiéndose en la lluvia y hoy ya junto a vosotros crece y se agranda hasta borrar el mundo, porque empieza el deshielo, y yo he llegado a tener la estatura de una gota de agua, porque soy como un niño que despierta en un túnel y jamás he sentido la plenitud que estoy sintiendo en este instante. La plenitud que no puede acabar si no es conmigo. La plenitud que estoy besando en vuestras manos, que estoy hablando en vuestras manos, que estoy viviendo junta. Porque ahora vamos a hablar, ¿sabéis? Vamos a hablar. Hasta que puedan conocerse todos los hombres que han pisado la tierra, hasta que nadie viva con los ojos cerrados, hasta que nadie duerma. Último capítulo. Siempre mañana y nunca mañanamos. Al día siguiente. Hoy, al llegar a mi casa, Altamirano 34, era de noche. ¿Y quién te cuida? Dime, ¿no llovía? El cielo estaba limpio. Buenas noches, don Luis, dice el sereno. Y al mirar hacia arriba, vi iluminadas, obradoras, radiantes, estelares las ventanas. Sí, todas las ventanas. Gracias, Señor. La casa está encendida. Qué bueno. Qué lindo. Lo felicito porque le hemos dado voz, vida, sangre. Le prestamos nuestra vida también a Rosales. Hermoso, hermoso. Muy lindo. Rosales nos prestó su vida y nosotros le prestamos la vida a él, porque es así. Y parte de la magia de esto es que la poesía que está muerta en un texto, nosotros le damos vida. Es así. Claro. Ahora, lo que vamos a hacer es esto. Se van a tomar 5 minutos para elegir y nos vamos, 5 minutos y volvemos los últimos 10, para elegir un verso y le agregan a ese verso 3 frases de ustedes. Y no las vamos a leer. En todo caso, por ahí compartimos una, pero escriban. Porque si no pueden escribir, es un desastre. Bueno, no. Estamos tremendos hoy. Esto se llama poesía a presión. No, escriban, agarren un solo verso que les conmovió y le agregan 2 frases más. Nada más que si en 5 minutos nos vemos de vuelta para despedirnos. Bueno. Vamos. Este profe que es así, porque miren, encima los curas somos medio dictadores, encima profesora, así que nada. Ya son el colmo. Insoportable. No son dictadores, son guías espirituales. Ay, sos muy buena, Leo, vos, pero no, somos No, si tenés una paciencia, Dios mío. No, somos dictadores, Bueno, escuchen una cosa. Yo digo que lo que escribieron lo pueden limpiar, aumentar, y si tienen ganas lo mandan por escrito. En el sentido que, y entonces hacemos un collage. Hacemos un collage. Pero claro.
Total, hay que pensar que no tiene por qué ser demasiado largo así, y después vemos cómo según en el fondo el orden de los versos que nosotros utilizamos, le damos orden a lo que escribamos. ¿Ok? Buenísimo. Dale, buenísimo. Vamos a usar el orden, no ni lógico ni de contenido, sino el orden que tiene el mismo poema. O sea, si uno agarró un poema y escribió 3 líneas, bueno, y después lo vamos sumando. ¿Ok? Pero ponemos del lugar donde lo sacamos. Claro, uno lo sabe. Del título. Copiamos los versos. El título. Copian el verso en cursiva y después le ponen ustedes su... Claro. ¿Ok? A ver qué nos sale. ¡Ja! Dale. Está bueno. Bueno, ahora, una palabra, nos quedan 6 minutos, o sea que una palabra para ver cómo nos fue hoy. Pueden ser una palabra más una, no más de 2 palabras. ¿Cómo nos fue hoy? Muy bien. Muy bien. Hermoso. 2 palabras. Inspiradora. Hermoso. A mí me inspiró. A mí también me gustó. Largo viaje. Vuelta a la infancia. Hacia la infancia, sí. A mí me movilizó mucho. A la reunión con los padres que partieron, ¿no? ¡Ja! Y escribí sobre eso. Eso me llegó muchísimo. Tener a mi mamá ahora, ella me tuvo a mí, pero yo la tengo a ella ahora, en mi corazón y en mi vida. Y me movió mucho. Wow. Bueno. Unidad. Unidad. Okay. ¿Belén? Por eso la muerte no interrumpe nada. Para Silvia. Ay, eso me mató. Justo. La muerte no interrumpe nada, me dio vueltas la cabeza desde ayer. Me mata, me parece impresionante. Sí, está buenísimo. Es que es tan real, ¿no? Que no interrumpe nada. Ay, sí, es genial decirlo así tan completo y tan profundo. El que muere es uno. Claro, pero la como vida que, claro, como que no hay, no sé, es una cosa rara. Es como el amor nunca muere. Con nuestros seres queridos. Es así. Uno los tiene presentes siempre. No, o sea, no hay pérdidas. Sí. Bueno, pero aparte vieron que pudimos ver una obra completa, ¿no? A mí y le pudimos dar... me gustó muchísimo él, ¿eh? Es bárbaro. A una obra me completa. encantó, a mí me encantó. Él me encantó. Total, tremendo, buenísimo. Yo lo vi como que estaba todo tan presionado y me emocionó la última parte cuando la casa está encendida. Sí, no. Plenitud, ¿no? Que encontró me encantó. Qué divino. La verdad que sí. Bueno, gente, me alegro que hayan pasado bien. Nos vemos con Muy bueno. Excelente. Bien por Silvia, la compañera nueva, ¿eh? Ahí está. Gracias. Buenísimo. Yo no sé si voy a poder estar todos los miércoles, porque dependo de mis nietos también. A veces tengo que irme. Y bueno, cuando puedo, estoy. Chao.